Texto periodístico. El texto periodístico es un medio de comunicación que sirve para mantener informada a la sociedad sobre los acontecimientos más relevantes del país y del mundo en general. Su propósito es informar a la sociedad. Antes de continuar con el texto periodístico, es muy importante tener claro dos conceptos, que es la objetividad y la subjetividad. Estos dos conceptos nos servirán tanto para el texto periodístico como para los siguientes textos que vamos a revisar. En el caso de la objetividad, indica la realidad tal cual es, desprendiéndose de la propia manera de pensar o de sentir. La objetividad es imparcial, incluso son sinónimos, es decir, que no involucra sentimientos ni valoraciones en lo que se está diciendo o escribiendo. Se apega a la realidad y el lenguaje que utiliza es entendible o particularmente es un lenguaje formal. Por ejemplo, una fotografía la podríamos considerar como algo objetivo porque nos está reflejando las cosas tal cual son, sin ninguna modificación. Obviamente una fotografía instantánea, no que pase por un proceso de editación, ¿no? Sino una fotografía instantánea nos está reflejando la realidad. Y eso precisamente quiere lograr la objetividad, ser imparcial, es decir, que no haya sentimientos, que no haya ninguna modificación en lo que es real, en lo que está pasando y en lo que se va a decir. Entonces también es muy importante utilizar un lenguaje entendible, un lenguaje que no solo yo lo entienda, sino que las otras personas lo puedan entender. Entonces, los textos que son objetivos justo buscan informar de la realidad de manera imparcial, es decir, sin valoraciones ni sentimientos, y además en un lenguaje entendible, que todas las personas que lean eso lo puedan entender y evidentemente se tiene que apegar a la realidad. No puede hacer ninguna modificación, no puede tergiversar la información. La tiene que presentar tal cual está sucediendo. Y esta es una característica particular de la noticia que en su momento lo veremos. En el caso de el otro lado, la subjetividad es lo contrario a la objetividad. Se sustenta en la percepción que tiene cada sujeto respecto a algún tema. Esto tiene que ver con los puntos de vista, los intereses, las valoraciones, la perspectiva, los prejuicios, las opiniones, las experiencias y hasta los sentimientos. En este caso, como mencionamos, va a ser contrario a la objetividad. Entonces aquí el sujeto sí va a plantear lo que él considera o incluso puede modificar en cierta medida la realidad, pero esa modificación es de acuerdo a sus puntos de vista, a sus intereses, opiniones, experiencias, prejuicios, etc. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que en el piso hay un número y hay dos sujetos que uno considera que el número es 6 y el otro considera que el número es 9. Esto tiene que ver con la perspectiva de cada uno, es decir, la subjetividad, como su nombre lo indica, tiene que ver con el sujeto y refleja mucho de lo que el sujeto es, de lo que el sujeto piensa, de lo que el sujeto ha vivido. Por lo tanto, en este caso, la perspectiva que tienen estas dos personas pues es diferente porque están en cierta manera, por decirlo de alguna manera, en lados diferentes. El texto periodístico tiene una gran relación con la función referencial. Este tema de la función referencial lo revisarán en español, pero en este caso la hilación o la relación que tiene con el texto periodístico esta función es que tiene el propósito de transmitir y dar a conocer algún acontecimiento de la realidad o contexto sin que el periodista aporte su opinión al respecto, ya que el contenido debe ser objetivo, veraz y preciso. Esto es justamente lo que acabamos de ver con la objetividad,
que el periodista, en este caso con el texto periodístico, no debe de dar su opinión en una noticia, ¿sale? En este caso, la noticia es particularmente el texto periodístico por excelencia, eso es muy importante que lo recuerden, noticia, texto periodístico por excelencia. Por lo tanto, en este medio, que es la noticia, como es el texto periodístico por el que la mayoría de la sociedad se informa de lo que está pasando en el mundo, entonces, esa información que ellos deben de tener, pues debe de ser lo más veraz, lo más precisa y lo más objetiva posible, es decir, lo más apegada a la realidad, a los hechos reales, tal cual sucedieron. Pero a pesar de que esta función es muy importante para los textos periodísticos, no todos los textos periodísticos o todos los periódicos la siguen. Por ejemplo, en este encabezado podemos ver que dice andaba prendido para referirse a una persona que se quemó, ¿no? Entonces, este tipo de palabras o este tipo de encabezados no se apegan tanto a la función referencial, pero en este caso algunos periódicos lo hacen de esta manera porque causa en cierto sentido interés a la audiencia para que se acerque y compre el periódico, ¿no? Utilizar estas palabras chuscas, palabras con juego de palabras, ¿no? Enunciados con juegos de palabras o palabras en doble sentido, pues justo hace que el espectador se acerque y decida comprar ese periódico. Sin embargo, es una de las cosas que no se debería de hacer, ¿no? La información debe de ser lo más objetiva posible, sin ningún tipo de intervención del periodista o de la persona que está redactando la noticia.